sistema colinérgico en el organismo, ¿sí? De esta forma ustedes van a poder deducir mejor qué van a hacer cada uno de los perfiles, ¿bien? Bien, entonces chicos, comenzamos. Primero que nada, acá hay varias cosas varios puntos a tener en cuenta. Dentro de lo que sería todo el sistema colinérgico, hay perfiles que son muy tomados, pero el más tomado de todos es la atropina, ¿bien? Entonces es el perfil que más bola le tienen que dar. Bien, así como nosotros teníamos el sistema simpático, que era de lucha y huida, tenemos el parasimpático, que es se activa, digamos, cuando estamos en un estado de relajación, más que nada, ¿bien? Para entender el sistema parasimpático tenemos que saber que hay un neurotransmisor, ¿bien? El neurotransmisor del sistema parasimpático o del sistema colinérgico es la acetilcolina, ¿bien? La acetilcolina entonces es el neurotransmisor, no se olviden. Acetilcolina, ¿bien? Bueno, entonces, ¿cómo se sintetiza la acetilcolina? Es sumamente importante entenderlo, ¿bien? Nosotros sabemos que tenemos, como siempre dijimos, la neurona o la membrana presináptica y la membrana postsináptica, ¿sí? Los pasos aquí son 6, al igual que la síntesis de noradrenalina. Tenemos la síntesis, estos son los pasos de la sinapsis colinérgica, ¿no? Hay 6 pasos: la síntesis del neurotransmisor, el almacenamiento, la liberación, la interacción con los receptores y la finalización. Bien, vamos a hacer un dibujito abajo. A ver, acá. Bien, entonces hagamos el dibujo. Esta es la membrana presináptica, la post, ¿sí? Y comenzamos con la síntesis del neurotransmisor. Aquí es muy importante saber que la síntesis del neurotransmisor ocurre de la siguiente forma: con la unión de colina más acetil-CoA. Este es cortito, ¿sí? Colina más acetil-CoA. Esta unión se produce gracias a una enzima que es la acetiltransferasa. Acetiltransferasa. Entonces, una acetiltransferasa me une a la colina con la acetil-CoA, formándome acetilcolina, ¿sí? Ahora, ¿de dónde proviene esta colina que está acá? Eso es sumamente importante. La colina puede venir de 2 lugares, ¿bien? En realidad viene del medio extracelular, lógicamente, ¿sí? Pero hay 2 transportes de colina, ¿bien? Hay 2 captaciones de colina. Una axonal, y una a nivel de la membrana presináptica. Entonces, hay 2 formas de captar colina desde el exterior hacia el interior, ¿bien? Tenemos la axonal, es decir, que la colina pasa al interior de la célula a través del axón, y tenemos otra que es a través de proteínas transportadoras, como pasaba con la noradrenalina, ¿bien? Que está acá, chicos, esta captación, que es la captación a nivel de la membrana presináptica, esta captación se da por proteínas de transporte y es gracias a una recaptación, ¿sí? Entonces, ¿de dónde proviene la colina? Proviene de un transporte axonal y de un transporte que es más que nada a nivel de la membrana presináptica, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me importa de esto? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes anoten de esa primera parte? Que hay 2 mecanismos, de alta afinidad y de baja afinidad, ¿sí? Pero ¿por qué me interesa? ¿Por qué me interesa que sepan eso? Es decir, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Ustedes se acuerdan que era el paso limitante? Que determinaba la velocidad de la reacción. Bien. ¿Y para qué me servía? Para regular.
Bien, ¿para regular qué cosa? La síntesis del neurotransmisor. Bien, para regular la síntesis del neurotransmisor, bien, para que no se empiece a producir muchísimo neurotransmisor. Entonces, chicos, eso es lo que a mí me interesa que sepan, que aquí también hay un paso limitante, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de un proceso de alta afinidad, estamos hablando de la recaptación de colina. Este es de alta afinidad y este es de baja afinidad. ¿Y qué es lo que me importa saber? Que la captación de colina que se da a nivel de la membrana presináptica es el paso limitante, ¿bien? Es el paso limitante. ¿Por qué es el paso limitante? Porque me va a controlar la cantidad de neurotransmisor, ¿sí? O la cantidad de colina que reingresa, ¿bien? Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque si yo no tuviera, si este no fuera mi paso limitante, ¿qué es lo que va a suceder? La acetilcolina se estaría produciendo todo el tiempo en exceso, ¿bien? Y no habría nada que la controle y que diga, no, estamos produciendo mucho, tenemos que calmarnos un poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En este caso, en el caso de la transmisión adrenérgica, era la tirosina hidroxilasa, viene una enzima. En este caso, es el mecanismo de recaptación que se produce a nivel de la membrana presináptica, el paso limitante. ¿Por qué? Porque este lo hace a una velocidad lenta. Esta recaptación que está acá es más lenta que la axonal, ¿sí? Pero es de mayor afinidad, es decir, se recapta más aquí en la punta que a lo largo del axón, porque hay más afinidad, pero es más lenta, ¿por qué? Justamente para controlar el reingreso de colina y de esta forma controlar la síntesis del neurotransmisor, ¿bien? Entonces, la primera parte, que es la síntesis del neurotransmisor, se da por colina y acetil-CoA por medio de una acetiltransferasa y se forma la acetilcolina, ¿sí? Ahora, ¿de dónde proviene la colina? Proviene de la captación axonal y proviene también de la captación a nivel de la membrana presináptica. Ahora, la captación de lo que hay a nivel de la membrana presináptica es de alta afinidad y es de una velocidad más lenta. Esto quiere decir que es el paso limitante de la síntesis del neurotransmisor, ¿bien? Es la zona en donde yo voy a ver que o sea, que hace como que lentece toda la reacción y de esta forma me evito una acumulación de acetilcolina en la hendidura sináptica, ¿bien? Entonces, como ven, acá es mucho más corta la sinapsis que la síntesis, perdón, de todo lo que habíamos visto en adrenérgico. Entonces, no se olviden acá, la síntesis, mecanismos de alta y de baja afinidad, esto como un recordatorio que les pongo. Esta es de la captación de colina. Aquí, no se olviden que el de alta es el paso limitante. ¿Sí? Paso limitante. Bien, ya vamos a ver qué fármacos o qué sustancias pueden intervenir en cada parte de la sinapsis, ¿sí? Pero bueno, sigamos. Entonces, dijimos, esa es la síntesis, o sea, es cortita, como ven, no hay mucho para decir de la síntesis, es solamente eso, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, también, ¿de dónde proviene el acetil-CoA, no? Eso no lo mencionamos. La colina ya saben de dónde proviene de captación. Y la acetil-CoA proviene a partir de sustratos, acá les voy a poner, proviene a partir de sustratos metabólicos. Principalmente del piruvato. ¿Sí? De ahí proviene el acetil-CoA. Un dato menor, pero es importante. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Seguimos con el segundo paso, el almacenamiento. Tenemos acá la membrana, la vesícula, ¿sí? La acetilcolina que está formada
agarra y se mete al interior de la vesícula, haciendo, chicos, un transporte activo, ¿bien? Hace un transporte activo. ¿Con quién lo va a hacer? Va a hacer un contratransporte con protón, lo mismo que hacía la vesícula, lo mismo que pasaba con la vesícula adrenérgica. La vesícula colinérgica es exactamente igual. La acetilcolina entra y sale un protón, ¿sí? Entra la acetilcolina y sale un protón. Acá no les dicen muchos detalles, pero se cree que también está unida en el interior de la vesícula a moléculas de ATP. Pero los libros no se lo mencionan, estuve investigando por ahí y decía que también puede estar unida a moléculas de ATP, ¿sí? Pero ese es como un dato menor porque no hay nadie que pueda desplazar a la acetilcolina de la vesícula como pasaba con la noradrenalina, ¿bien? Lo que sí, hay fármacos que inhiben esto que está acá, que también ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, la acetilcolina entra por contratransporte al interior de lo que sería la vesícula adrenérgica. De esta manera queda resguardada. Acá también hay dos tipos de vesícula, ¿no? La móvil y la fija, como vimos en adrenérgico. Una que es como reservorio y la otra que por medio del citoesqueleto se desplaza, se fusiona con la membrana plasmática y libera la acetilcolina a la hendidura. ¿Bien? O sea, hay dos tipos de vesícula, igual como vimos antes, la móvil y la fija. ¿Para qué era necesario que se reserven estas moléculas en la vesícula? ¿Quién me puede decir? Para que logre las concentraciones óptimas para producir el efecto. Perfecto, muy bien. Es importante que haya una buena cantidad, ¿no?, de acetilcolina en la vesícula, así una vez que se produce la liberación del neurotransmisor, salga una buena cantidad, una cantidad óptima, como dijo su compañera, para que se pueda producir un efecto. Bien, entonces es importante que haya una buena cantidad de neurotransmisor en el interior, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que sucede después? Ese es el segundo paso. Vamos al tercer paso, la liberación. Esto es un poco igual, o sea, esto es más sencillo porque ya lo vimos en adrenérgico. Llega un impulso nervioso, se despolariza todo, se abren los famosos canales de calcio, acá, entra calcio al interior, este calcio es necesario para que el citoesqueleto desplace a la vesícula y se libera el neurotransmisor, ¿sí? Es exactamente igual que el adrenérgico. Entra el calcio luego de un potencial de acción, ¿sí? Se moviliza la vesícula móvil y se fusiona con la membrana plasmática produciendo la liberación del neurotransmisor. Aquí actúa la toxina botulínica, que ya la vamos a ver al finalizar la clase. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ya se liberó el neurotransmisor, sigamos acá con los pasos. Ya sabemos cómo se almacena, ya vimos cómo se libera, sabemos que esto es bloqueado por toxina botulínica, la UNIAS por ahí pregunta esas cosas, ¿sí? Y después tenemos, obviamente, a ver, si ya el neurotransmisor está en la hendidura, lo que va a hacer es interaccionar con sus receptores, ¿bien? Y ahora sí viene lo importante. Interacciona con sus receptores. La acetilcolina se une a dos tipos de receptores, chicos. A receptores muscarínicos. ¿De qué tipo son? Dos. Bien, tipo 2. Son tipo 2. Y a receptores nicotínicos. ¿Que son? ¿Qué tipo? Tipo 1. Tipo 1, perfecto. Se une a los dos tipos de receptores, tipo 1 y tipo 2. Los receptores muscarínicos, préstenme atención acá, ¿sí? Cuando yo hablo de receptores muscarínicos, estoy hablando principalmente del sistema parasimpático. No es lo mismo colinérgico que parasimpático. Parasimpático hago referencia principalmente o exclusivamente a los receptores muscarínicos. Colinérgico hago referencia a los receptores muscarínicos y nicotínicos. Entonces, ¿qué quiero que les quede desde ya? Cuando veamos los perfiles, ustedes me van a decir cómo va a ser la acción, ¿sí? Cuando veamos los perfiles vamos a ver que si un fármaco se une a un receptor muscarínico,
ya sea como agonista o antagonista, está actuando sobre el sistema parasimpático, si se une solo al muscarínico, ¿bien? Si se une solo al muscarínico, está actuando sobre el sistema parasimpático. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, la pilocarpina es un fármaco agonista de los receptores muscarínicos, no tiene actividad nicotínica, solamente se une a los muscarínicos. Entonces ese fármaco es parasimpático mimético, ¿bien? Parasimpático mimético. No es colino mimético, es parasimpático mimético. Ahora, otros fármacos como la neostigmina, por ejemplo, que actúan de forma indirecta y actúan tanto en muscarínicos como nicotínicos, no van a querer decir parasimpático mimético. La nicotina es colino mimético o agente colinérgico, ¿sí? El doctor Germán pregunta la diferencia siempre entre agentes colinérgicos y agentes parasimpático miméticos. La diferencia es la que les acabo de decir. Los que son parasimpático miméticos o parasimpático-líticos tienen exclusividad por los receptores muscarínicos. Mientras que son los agentes llamados agentes colinérgicos o colinomiméticos o colinolíticos, son agentes que pueden ser bloqueantes o agonistas de los receptores muscarínicos y nicotínicos o solamente de los nicotínicos, ¿sí? Entonces, chicos, el prefijo parasimpático, acá les pongo, el prefijo parasimpático, ¿cuándo lo voy a utilizar? Cuando el fármaco se una, le vamos a poner, ahí incluyo agonistas o antagonistas, se una solo a receptores muscarínicos, solamente a muscarínicos. Si se une a muscarínicos y nicotínicos, no es parasimpático mimético, ¿sí? Entonces, les vuelvo a repetir, que yo hable de estimulación muscarínica, estoy hablando de estimulación parasimpática. ¿Por qué? Porque forma parte del sistema parasimpático. Los receptores nicotínicos son más del sistema nervioso somático, ¿bien? Entonces ahí conviene decir colinérgico, ¿sí? No se olviden de esa diferencia porque es importante y ustedes pueden saber perfectamente el perfil, pero si no saben decir cuál es la acción, el perfil ya está mal, ¿bien? Entonces, no se olviden de eso, ¿bien? Entonces tenemos los receptores muscarínicos, que son receptores de tipo 2. Si son receptores de tipo 2, ¿a qué van a estar acoplados? Proteína G. Bien, están acoplados a proteína G. Eso es importante, ¿sí? Que estén acoplados a proteína G. Al igual que los receptores adrenérgicos, chicos, ustedes tienen que saber cuáles son las proteínas G implicadas. Para esto hay una mnemotecnia, se las pongo acá. Los impares M1, M3 y M5 son GQ. Bien, mientras que los pares M2 y M4 son GI, ¿sí? Los impares son GQ y M2 y M4 acá en el cuadrito faltan porque los 4 y los 5 son los de menos importancia, ¿no? En lo que sería toda la parte de la distribución de los receptores, ¿bien? Pero lo que sí tienen que saber es a qué proteína GQ están, a qué proteína G están acoplados, ¿bien? Ahora, bueno, eso por un lado, ¿sí? Ahora, chicos, veamos cada uno de los receptores estos en particular. Dijimos que M1, M3 y M5 están acoplados a proteína GQ. Si están acoplados a proteína GQ, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Se acuerdan? ¿Qué esperarían ustedes como efecto? Por ejemplo, en músculo liso. Contracción. Perfecto, contracción, ¿sí? La GQ, ¿a quién me estimulaba? A ver, ¿quién me dice esto? A la fosfolipasa C. Bien. ¿Y esto qué segundos mensajeros? El DAG o el IP3. Perfecto. ¿Y esto qué hacía el IP3? Aumenta el calcio intracelular. Bien, excelente. Entonces, si yo ya sé esto, me puedo imaginar qué hacen los receptores estos. Les comento que hay 5 tipos, M1, M2, M3 y M4, ¿sí?
El M3 es el más distribuido en el organismo. Anoten eso porque es sumamente importante. Y eso también son preguntas de examen, ¿sí? El M3 es el que está más distribuido en el organismo. Entonces, es el primero que se va a estimular cuando administro un fármaco parasimpático mimético. El primero en estimularse siempre va a ser el M3, porque es el que está en mayor densidad en el organismo. ¿Bien? Ahora, si queremos establecer diferencias entre estos receptores, comencemos con el M1. El M1, ¿qué proteína G va a ser si es impar? Q. GQ, perfecto. ¿Dónde se encuentra el M1? El M1 se va a encontrar, chicos, en varias zonas. Puede estar en el sistema nervioso central, puede estar acá en las neuronas, en lo que serían postganglionales simpáticas, pero la ubicación que más me interesa a mí del M1, y es la que tienen que saber, ¿por qué? Por los tratamientos, es que se encuentran en el sistema digestivo. ¿En dónde? En las células parietales. Se encuentran en las células parietales del tubo digestivo. ¿Y saben lo que hacen cuando son estimulados, chicos? Aumentan la secreción ácida. Aumentan la secreción ácida. Importantísimo. ¿Por qué? Porque a ustedes, a este paciente, por ejemplo, ¿le darían algún bloqueante M1 si tiene acidez? Sí. ¿Sí? Claro. Entonces, los M1 se encuentran en las células parietales del estómago, ¿bien? Y por medio de estimulación de la proteína GQ, lo que hacen es aumentar la secreción ácida, ¿sí? Aumentan la secreción ácida. Entonces, si yo tengo un paciente con acidez, por ahí me va a venir de 10 un antagonista muscarínico, un antagonista selectivo para los receptores M1. En cambio, por ejemplo, si yo doy a un paciente que ya tiene acidez un agonista M1, le voy a perjudicar esta situación, ¿bien? Entonces, es la forma en la que ustedes tienen que ir razonando a partir de los receptores ya el uso de estos fármacos, ¿sí? El M2. El M2 es como el beta 1, está en el corazón, ¿bien? Se encuentra en todos los lugares en donde está el beta 1, principalmente en el nódulo sinusal y el aurículo ventricular. También se encuentra a nivel presináptico, ¿sí? También se encuentra a nivel presináptico. ¿Qué es lo que hace el M2? El M2 se une a proteína GI. ¿Qué hacía la proteína GI? ¿Me inhibía a quién? La vinilaciclata y al MP cíclico. Perfecto. Me inhibe a la adenilatociclasa y a AMP cíclico. Bien. Entonces, ¿qué pasa con los canales de calcio? Se cierran. Se cierran. Y si yo les digo que este M2 se encuentra a nivel presináptico, ¿qué va a hacer con la liberación del neurotransmisor? ¿La va a aumentar o va a disminuir? Lo va a disminuir. Perfecto, hace lo mismo que el alfa 2, ¿sí? Está acoplado a proteína GI, se encuentra a nivel presináptico, vamos a ponerlo acá, M2, se encuentra a nivel presináptico, la acetilcolina también hace un mecanismo de regulación, autorregulación negativa, se une al M2, el M2 me cierra el canal de calcio, me lo cierra al canal de calcio, al cerrarme el canal de calcio, ya saben, no se puede fusionar esto de acá, y por ende me inhibe la liberación del neurotransmisor, ¿sí? Lo mismo que con el alfa 2, solamente que el receptor acá es M2, ¿bien? Entonces se encuentra a nivel presináptico y en lo que sería el nódulo sinusal, ¿bien? Y el nódulo auriculoventricular. ¿Qué es lo que hace el M2 en el corazón? Disminuye todas las propiedades del corazón. Cronotropismo negativo, inotropismo negativo, dromotropismo negativo, falta el batmo acá, batmotropismo también negativo, y obviamente el efecto a nivel presináptico, inhibe la liberación del neurotransmisor, inhibe la liberación de acetilcolina, ¿sí? Entonces, recuerden, ustedes si, por ejemplo, tienen un paciente con taquicardia, ¿le darían un antagonista muscarínico?
o un agonista muscarínico? Un agonista. Bien, un agonista, ¿sí? Para tratar de reducir esa frecuencia cardíaca. Bien, entonces miren qué importante es tener en cuenta esto. Ojo con la atropina, que puede hacer bradicardia y taquicardia, las dos cosas, ¿sí? La atropina me bloquea el muscarínico, lo que yo debería esperar es una taquicardia, lógicamente. Pero tiene una dosis bifásica, era la única que considerábamos con dosis bifásica, ¿sí? A bajitas dosis la atropina me puede producir bradicardia por estimulación vagal. Y al bloquearme a los muscarínicos, ya en dosis mayores, me va a producir una taquicardia. Todo eso lo vamos a ir viendo, pero para que vayamos relacionando con cosas que vimos ya, ¿sí? M3, el más abundante, no se olviden acá. ¿Dónde se encuentra el M3? ¿Dónde no se encuentra? Sería la pregunta. Se encuentra en todos lados. En el músculo liso, en todos los músculos lisos, del tubo digestivo, de los bronquios, en el músculo detrusor, ¿sí? Y en las glándulas exócrinas. Está acoplado a proteína GQ. ¿Y qué va a hacer? Me contrae todo el músculo liso, ¿bien? Y aumenta la excreción glandular. Acá, ¿qué es lo que me interesa, chicos? Que sepan, ustedes saben que los órganos diana del sistema nervioso autónomo, ¿quiénes son? Vasos sanguíneos, el músculo liso en realidad, corazón y glándulas, ¿bien? Bueno, el M3 se encuentra en todos menos en el corazón. Y lo que hace es contracción del músculo liso, y no solamente eso, sino que además lo que hace es un aumento de las secreciones. Cuando ustedes ven un paciente con un síndrome colinérgico, es un paciente que está con lagrimeo, que se está babeando, ¿sí? Que está sudando mucho. ¿Por qué? Porque la acetilcolina sobre el receptor M3 me aumenta lo que serían las secreciones exócrinas. Aquí me faltan dos receptores, que son el M4, que se encuentra a nivel glandular también, y a nivel del sistema nervioso central, que también está acoplado a proteína GI, recuerden, SPAR. Lo que hace el M4 básicamente es como una ayuda, bien, o sea, está en menor densidad, pero también se encuentra en las glándulas y también ayuda a lo que sería el aumento de la secreción, ¿sí? Y el M5, que está asociado a proteína GQ, se encuentra a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Se cree que el M5 es el que me va a ayudar a aumentar la liberación del neurotransmisor a nivel presináptico, ¿sí? Se cree que es un tipo de receptor M5. No solamente es eso, sino que acá viene algo sumamente importante. Hay algunos detalles que nos estamos salteando porque es como ir más profundidad, pero sí los tenemos que ver. Por ejemplo, el M3 también se encuentra en el músculo radial, en el esfínter, perdón, de la pupila, ¿sí? En el músculo esfínter de la pupila. Y no solamente eso, sino que ustedes saben que en el ojo tenemos el cristalino y tenemos el músculo ciliar. Bien. Tenemos el cristalino y el músculo ciliar. Este músculo ciliar que me sostiene al cristalino, cuando se contrae, se acomoda. El cristalino se acomoda para ver mejor de cerca. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me interesa acá? ¿Por qué les pongo esto? Porque, chicos, los fármacos que se usan para, que vamos a ver ahora cuando veamos todos los agonistas y antagonistas colinérgicos, tienen muchísimo uso en oftalmología y es pregunta de examen, ¿bien? Entonces, hay algo que se llama cicloplejía, ¿bien? Que es cuando el cristalino no se puede acomodar. Ustedes tienen que saber que el cristalino se acomoda según yo acerque o aleje, ¿no? Lo que sería una imagen, un objeto de mi ojo, ¿bien? Y todo esto se debe a la contracción del músculo ciliar. ¿Y el músculo ciliar por quién está formado o por quién está inervado?
por el sistema parasimpático, ¿bien? Y hay receptores M3 acá. Hay receptores M3 y hay receptores M5 también. Hay los dos tipos de receptores. Lógicamente, a ver, el receptor M3 es el más importante, ¿sí? Pero también hay receptores M5 a este nivel como para que no lo salteemos. Lo que me interesa que sepan acá es que este músculo ciliar básicamente lo que va a hacer es agarrar y contraerse acomodándome al cristalino, ¿bien? Es decir, normalmente se tiene que acomodar, se contrae cuando hay un objeto cercano, ¿bien? Y al contraerse, ¿qué es lo que pasa? El cristalino como que se ensancha, se abomba, digamos, y puedo ver mejor de cerca, ¿sí? Los fármacos que me bloqueen a los receptores muscarínicos van a tener cicloplejía. ¿Por qué? Porque al bloquearme a los receptores muscarínicos van a impedir que el cristalino se acomode. El cristalino va a seguir plano cuando haya un objeto de cerca. Entonces, este paciente tiene una dificultad en la acomodación para la visión cercana. Eso es la cicloplejía. El cristalino no se puede ensanchar porque el músculo ciliar no se contrae, ¿bien? Y como no se contrae el músculo ciliar, ¿qué pasa? No puedo ver bien de cerca. O sea, hay cicloplejía. Los fármacos antagonistas muscarínicos me van a bloquear esta contracción del músculo ciliar, me van a impedir la acomodación, ¿bien? Y por ende yo no voy a poder ver bien de cerca, ¿sí? Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque la atropina hace eso, por ejemplo, ¿bien? La atropina hace esto, la atropina me bloquea los receptores muscarínicos, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Si yo tengo bloqueado estos, no hay acomodación, el paciente no ve bien de cerca, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que entendamos esta parte. No sé si está claro esto, porque a Lori pregunta mucho del uso en oftalmología y demás. Sí, claro, todo claro. Bien, ¿los demás? Sí, Fab. Perfecto. Bien, entonces no se olviden. Se contrae el músculo ciliar, se ensancha, re grande el cristalino, se ensancha el cristalino, bien, y me permite ver bien de cerca, gracias al músculo ciliar, inervado por el sistema nervioso parasimpático. Esa es una de las cosas que teníamos que tener en cuenta. La otra es que, chicos, ¿qué pasa en los vasos sanguíneos? Esto también es sumamente importante. El vaso sanguíneo no tiene inervación parasimpática. No tiene inervación parasimpática. Entonces, ¿por qué en un síndrome colinérgico tengo vasodilatación? ¿Cuál sería la explicación de que en un síndrome colinérgico o de que los agonistas ¿no? Muscarínicos, por ejemplo, me puedan producir vasodilatación? La cosa es la siguiente. En el vaso sanguíneo ustedes tienen el endotelio, ¿sí? Lo hagamos así. El endotelio vascular y las células musculares lisas. Lo hagamos así, ¿bien? Por ejemplo, en las células musculares lisas ustedes saben que hay receptores alfa 1, que al ser estimulados contraen y producen vasoconstricción. Pero en las células musculares lisas del vaso sanguíneo no hay receptores muscarínicos, no hay inervación parasimpática. Entonces, ¿por qué hay vasodilatación? Porque sí hay receptores muscarínicos, pero no están en las células musculares lisas, están en las células endoteliales. Hay receptores M3 en las células endoteliales. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando llega la acetilcolina y se une a este receptor muscarínico, lo que hace es estimularme a la óxido nítrico sintetasa. Aumentando el óxido nítrico. Aumentando el óxido nítrico. ¿El óxido nítrico qué hace sobre los vasos sanguíneos? Vasodilatación. Perfecto, hace vasodilatación. Entonces, ¿por qué en una intoxicación con órganos fosforados, en donde yo tengo un síndrome colinérgico, por qué hay vasodilatación? ¿Por qué hay hipotensión? ¿Por qué? Porque toda esta acetilcolina vino y me estimuló los M3 que hay en el endotelio vascular.
se produjo un aumento en la liberación de óxido nítrico y con ello una vasodilatación generalizada. Pero no es que el M3 o no es que el parasimpático me relaje el músculo liso vascular, porque eso no es así. Me aumenta la secreción de óxido nítrico, la síntesis de óxido nítrico en realidad, y con ello una vasodilatación. ¿Cómo lo hace la histamina? La histamina, al unirse al receptor H1, me estimula la síntesis de óxido nítrico también y me produce una vasodilatación, ¿sí? Entonces, recuerden, los vasos sanguíneos no tienen inervación parasimpática en sus fibras musculares, no hay una vasodilatación por relajación del músculo liso vascular, sino que gracias a la liberación de óxido nítrico yo tengo una vasodilatación, ¿bien? Entonces son cositas que son importantes que las vayamos recordando para que entendamos luego qué es lo que sucede con los perfiles, ¿bien? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Flor, ¿dónde quedaban los muscarínicos? ¿Dónde se ubicaban? ¿En el vaso sanguíneo me decís? Claro. En el vaso sanguíneo se ubican en el endotelio vascular, ¿sí? En las células endoteliales. ¿Y el alfa? El alfa en las células musculares lisas, ¿bien? O sea, está en el músculo liso el alfa 1, Ah, el bien, M3 no está en el músculo liso, está en el endotelio, ¿sí? Bien, entonces, repitamos o repasemos. El M1, ¿dónde se encuentra? En las células parietales del estómago, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Aumenta la secreción gástrica, principalmente la secreción de ácido, ¿bien? El M2, en el corazón principalmente, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, también está en el miocardio, y lo que hace es disminuir todas las propiedades del corazón. También se encuentran lo que sería a nivel presináptico, inhibiendo la liberación de acetilcolina, ¿sí? El M3, el más abundante, se encuentra en el músculo liso del tubo digestivo, de la vejiga, del bronquio, ¿sí? Se encuentra en el músculo esfínter de la pupila, ¿sí? Y en el músculo ciliar. O sea, en 5 músculos: tubo digestivo, bronquios, músculo esfínter de la pupila, en el músculo liso de la vejiga, ¿bien? Obviamente, no se olviden, en el endotelio vascular, ¿sí? Y en el músculo ciliar, ¿bien? Recuerden que este es el más abundante, o sea, se encuentran en casi todos los órganos, más o menos, ¿bien? El M4 se encuentra, chicos, ¿en dónde dijimos? En las glándulas y en el sistema nervioso central. Se cree que también hay una concentración de M4 en lo que sería los vasos sanguíneos, pero como que no es muy importante o no, el mecanismo principal no es ese, ¿bien? Así que no se lo tiene en cuenta. Y el M5 se encuentra también a nivel glandular, ¿bien? Y en el sistema nervioso central, ¿bien? En el sistema nervioso central. A nivel presináptico, ¿a quién teníamos? Dijimos. Al M2. Bien, teníamos al M2. Y tenemos también al M1 o M3. Bien. M1 o M3. El M2, chicos, lo que va a hacer es, como es GI, acá también puede haber M4, ¿no? Pero el principal es el M2, les comento. El M2, al estimular a la proteína GI, me inhibe la adenidato ciclasa, me inhibe la AMP cíclico, me cierra los canales de calcio. Acá les pongo, cierra los canales de calcio. Y por ende, ¿qué es lo que hace? Me inhibe la liberación del neurotransmisor. Mientras que el M1 o M3, el más abundante obviamente también es el M3, pero también hay M1 a este nivel, son impares, están acoplados a proteína GQ. Bien, entonces lo que hacen acá es aumentar el calcio intracelular y aumentar la liberación del neurotransmisor. Todo es un mismo mecanismo que pasaba con la sinapsis adrenérgica, todo un mecanismo básicamente de autorregulación positiva y negativa, ¿sí? Entonces, eso con respecto a los receptores muscarínicos. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Por ahora no, Flor. Bien. Bueno, después tenemos los receptores nicotínicos, ¿sí? No nos olvidemos.
¿De qué tipo eran? De tipo 1, inotrópicos. Bien. ¿Dónde se van a ubicar los receptores nicotínicos, chicos? En la placa motora. Se ubican en la placa motora. ¿Y qué es lo importante acá? Que estos receptores nicotínicos, lo vamos a hacer acá, como si vieron ya la clase de receptores, ¿sí? Reciben 2 moléculas de acetilcolina, se abren, ingresa sodio al interior, bien, y este sodio que ingresa me sirve para despolarizar la célula, porque en el interior hay carga negativa, ya saben. El sodio me incorporaría carga positiva, ¿sí? Me despolarizaría la célula y se produciría la contracción muscular. ¿Sí? Entonces, del nicotínico no hay mucho para decir, solamente que se encuentra a nivel de la placa motora, bien, del músculo estriado esquelético, y que lo que va a hacer, al activarse este receptor, entra sodio al interior y se produce la contracción muscular. Importante, ¿por qué? Porque hay enfermedades autoinmunes, bien, que me van haciendo que pierda yo la fuerza muscular, como la miastenia gravis, por ejemplo. Y yo puedo utilizar agonistas nicotínicos o fármacos colinamiméticos o agentes colinérgicos que estimulen al receptor nicotínico. ¿Para qué los voy a utilizar? Los voy a utilizar para aumentar la fuerza muscular, ¿sí? Entonces, el receptor nicotínico es muy pobre en cantidad al lado de los muscarínicos, pero es igual de importante porque hay fármacos que me aumentan las concentraciones de acetilcolina, ¿bien? Y estos fármacos van a estimularme indirectamente tanto a los muscarínicos como a los nicotínicos. Y los que me estimulan a los nicotínicos indirectamente tienen la capacidad de aumentar la contracción muscular, ¿bien? Aparte, acá también entra la toxina botulínica que ahora la vamos a ver. Está claro, ¿no? Los receptores, no hay mucho para decir del nicotínico. Flor, ¿podés repetir el otro nombre de los fármacos colinamiméticos? Sí, o agentes colinérgicos, en realidad es colinamiméticos, ¿no? Pero a Germán les pregunta cuál es la diferencia entre agentes colinérgicos y agentes parasimpático-miméticos, ¿bien? ¿Y qué dirían ahí entonces? Ustedes, ¿qué responderían? Que los parasimpáticos miméticos solo actúan sobre los muscarínicos. Bien, perfecto. Muy bien, ¿sí? Entonces no se olviden de esa respuesta que la estuvo haciendo en los finales pasados, ¿sí? Bueno, entonces nosotros ya vimos los receptores. Esa es la interacción con los receptores. O sea, ese es el quinto paso. Noel, a ver, primer paso, segundo, tercero, el cuarto paso. Luego tenemos el quinto paso, que es la finalización de la acción, ¿bien? O también hablamos del metabolismo. Acá también pasa lo mismo, chicos. Cuando nosotros hablamos de la finalización de la acción, ¿sí? Estamos hablando de que el fármaco se desacopla de su receptor y tiene 2 caminos. ¿Y cuáles son estos caminos que tiene? Igual, ya vamos a ver ese dibujito que está ahí, tiene los mismos caminos que la noradrenalina, ¿sí? Acá lo vamos a hacer. Miren, la acetilcolina entonces termina su acción sobre los receptores y tiene 2 caminos, metabolizarse o recaptarse por el proceso de alta afinidad, ¿sí? Acá también se utiliza, lógicamente, una proteína transportadora, ¿bien? ¿Cómo se metaboliza la acetilcolina? ¿En qué se metaboliza? Se metaboliza, bien, en colina y acetil-CoA. O sea, se desarma, digamos. Es lo mismo, pero desarmado. Y ahora lo que sí es importante es qué enzimas me van a producir el metabolismo de la acetilcolina. Esto es sumamente importante, ¿sí? ¿Por qué?
Porque hay fármacos, como siempre, ¿no? Hay fármacos que me van a inhibir este metabolismo o que me lo van a estimular, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el metabolismo? ¿Cómo es la destrucción de la acetilcolina? Por medio de dos enzimas, las tenemos acá arriba. La acetilcolinesterasa y la pseudocolinesterasa. La diferencia es que la acetilcolinesterasa es específica de sustrato. Y es rápida. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la acetilcolinesterasa solamente me metaboliza la acetilcolina. Es como propia, digamos, ¿sí? Y es rápida, o sea que la metaboliza rápidamente en segundos. Yo les hago una pregunta. Entonces, si yo les digo que la acetilcolina se metaboliza en segundos, bien, que se transforma en de acetilcolina pasa a colina y acetil-CoA, ¿sí? Y que la colina es recaptada. ¿Ustedes creen que yo puedo utilizar acetilcolina como fármaco? No, porque es específica de la acetilcolinesterasa. Pero más que por eso, ¿qué pasaría si yo administro acetilcolina al paciente, por ejemplo? Se va a metabolizar en segundos. Exacto, se va a eliminar rápido. Tiene una vida media muy efímera la acetilcolina. Eso es pregunta de examen, ¿sí? ¿Por qué la acetilcolina no puede ser utilizada como fármaco? Porque la acetilcolina se metaboliza rápido. La acetilcolinesterasa es una enzima rápida, ¿sí? Una enzima que la metaboliza en segundos. No tiene nada de vida media la acetilcolina. Tiene literalmente 2 a 3 segundos. O sea, es muy corta la vida media que tiene. ¿Bien? Entonces no la voy a utilizar como fármaco porque no me va a durar nada en la biofase y no va a ejercer la acción necesaria durante el tiempo necesario, ¿sí? Entonces, la acetilcolinesterasa, ¿dónde se va a encontrar? En la hendidura sináptica. Ahí se encuentra en mayor cantidad, ¿sí? Ahora, después tenemos otra, ojo con esta, que es la pseudocolinesterasa. Esta no es específica. Bien, ya vamos a explicar que es más lenta. Y se encuentra en el hepatocito y en la sangre. Ojo con esto, pregunta de Alori, ¿qué fármacos se metabolizan en la sangre? Los sustratos de la pseudocolinesterasa, como por ejemplo la succinilcolina. Bien, esa pregunta la vimos en metabolismo, pero miren cómo traemos cosas de otros temas. Entonces, la pseudocolinesterasa, ¿qué quiere decir que no sea específica de sustrato? Que no solamente va a metabolizar a la acetilcolina, sino que va a metabolizar a todos los fármacos que se le parezcan a la acetilcolina. Por ejemplo, nosotros dijimos que la acetilcolina no se puede utilizar como fármaco porque tiene una vida media corta. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué se hizo en realidad para que podamos tener los mismos efectos que la acetilcolina en el organismo? Se sintetizaron fármacos a partir de la acetilcolina, que se llaman ésteres de colina. Son fármacos sintéticos que se parecen a la acetilcolina. ¿Bien? Ahora, estos fármacos sintéticos, ¿bien? No pueden ser metabolizados por la acetilcolinesterasa, o las metaboliza pero muy poquitito, pero en la mayoría de ellos no puede ser metabolizado. ¿Por qué? Porque la acetilcolinesterasa es pura y exclusivamente para la acetilcolina, ¿bien? La estructura de la acetilcolinesterasa es recíproca a la de la acetilcolina. Por ende, los fármacos como el betanecol, el metanecol, no pueden ser metabolizados por la acetilcolinesterasa, porque esta es específica para ellos. Pero sí pueden ser metabolizados en menor actividad que con la acetilcolina, lógicamente, porque esto es algo sintético, ¿bien? Sí pueden ser metabolizados por la pseudocolinesterasa. Entonces, la acetilcolinesterasa es pura y exclusivamente para la acetilcolina. Algunos fármacos pueden metabolizarse, pero en pequeña cantidad por la acetilcolinesterasa. Ya vamos a ver cuáles son mañana cuando veamos los perfiles. Y la pseudocolinesterasa, chicos, la pseudocolinesterasa es una enzima que no es específica de sustrato, es decir, que me metaboliza la acetilcolina y a todos los ésteres de colina, ¿bien?
Y obviamente, es importante que sepan que está en el hepatocito y en la sangre. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que tengo metabolismo también en la sangre. La pseudocolinesterasa es una hidrolasa. Hace, obviamente, hidrólisis. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que van a haber fármacos como la succinilcolina, que se van a metabolizar en la sangre por medio de la pseudocolinesterasa. Y ojo, la pseudocolinesterasa, ¿por qué me importa tanto esta enzima? Porque es la que se tiene que dosar antes de cualquier cirugía. ¿Alguien se acuerda por qué? Lo vimos en supersensibilidad. Para ver si el paciente no está predispuesto, o sea, si tiene menos cantidad, digamos, genéticamente, y le agarre una parálisis diafragmática, por ejemplo. Perfecto, muy bien, porque recuerden que las cirugías, en el proceso de anestesia, se tiene que siempre utilizar un relajante muscular periférico para no entorpecer el procedimiento, para que las mismas contracciones musculares no me entorpezcan el procedimiento. ¿Qué pasa con esto? Si bien nosotros sabemos acá que la succinilcolina es el ejemplo, el pancuronio es más usado que la succinilcolina, pero el pancuronio y la succinilcolina son fármacos que me relajan el músculo liso, el músculo esquelético, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que si este paciente tiene poca cantidad de pseudocolinesterasa, me la va a eliminar lento, me va a eliminar lento a la succinilcolina, por ejemplo, haciendo que la succinilcolina permanezca más tiempo en el organismo y pudiendo producirme una parálisis diafragmática, llevando a la muerte al paciente. Ese era el ejemplo de supersensibilidad a la succinilcolina. Lo vimos en la clase de nocividad. Bien, lo vamos a volver a ver cuando veamos el perfil de la succinilcolina. Lo que me interesa a mí aquí es que ustedes sepan que esta enzima hay que dosarla, siempre se pide, no solamente la vamos a pedir como estudios prequirúrgicos, sino que además vamos a pedir esta enzima, chicos, cuando tengamos, por ejemplo, un paciente que está intoxicado con órganos fosforados, ¿bien? En donde esta enzima va a estar muy bajita, ¿sí? Entonces, es importante saber que esta enzima se la pide en el laboratorio y lo tienen que conocer ustedes. Y bueno, por último, no sé si está claro la parte del metabolismo. Sí, Flor. Bien. Y por último tenemos la recaptación, que es exactamente igual que en lo que sería la noradrenalina. Bien, los metabolitos, acá lo que se va a recaptar es la colina, y lo hace a nivel presináptico, ¿sí? Por una proteína transportadora. Bien. Y no solamente eso, sino que además es un proceso de alta afinidad y un proceso lento, que es el paso limitante, ¿sí? Todo esto ya lo vimos al principio de la clase, o sea que no tiene sentido entrar en lo mismo, pero está relacionado con la recaptación, ¿sí? Entonces, como ven, la sinapsis colinérgica es muchísimo más cortita que la adrenérgica. Me gustaría que veamos este gráfico, este es del Suárez, un libro que yo les pasé, ya se los voy a volver a reenviar. Este libro está muy bueno también para ver nervioso y para todo les va a servir, para fármaco especial también, es un libro muy completo y corto, ¿sí? Miren, acá tenemos todo el dibujito. Bien, la colina se une con acetil-CoA por medio de una acetiltransferasa, me forma acetilcolina. La acetilcolina se incorpora en la vesícula, bien, ya saben, por un mecanismo de contratransporte, de transporte activo. Hay dos vesículas, la fija y la móvil. La móvil es la que viene y se une o se fusiona con la membrana plasmática, sale la acetilcolina a la hendidura, bien, y va a interaccionar con dos tipos de receptores. El nicotínico, que ya saben que necesita 2 moléculas de acetilcolina para activarse. Al activarse se incorpora sodio, bien, y ¿dónde se encuentra? En la placa neuromuscular o placa motora, bien, y se encuentra también en los ganglios autónomos. Bien, acá estos dos fármacos que están acá, la tubocurarina, les pongo otro, el pancuronio,
todos los vamos a ver después, así que no tiene sentido que nos detengamos ahora a hablar de ellos, son bloqueantes de los receptores nicotínicos. Bien, pancuronio, tubocurarina bloquean a los nicotínicos, por eso hay un signo menos acá. El trimetafán también me bloquea los nicotínicos, pero a nivel de los ganglios autonómicos, ¿sí? Vamos a ver eso después. También puede haber nicotínicos a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Y después tenemos a los muscarínicos, que están asociados a proteína G, en donde tienen dos mecanismos, los que están acoplados a la fosfolipasa C o a proteína GQ, y los que están acoplados a la adenilato ciclata o a proteína GI. Bien, ya saben, estos son los impares, y estos son los pares. ¿Sí? Acá, lo que me interesa a mí que sepan, ¿sí? Es la distribución que vimos anteriormente. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Seguimos. Termina la acción con de la acetilcolina sobre sus receptores, y viene la acetilcolina esterasa y me la metaboliza, ¿sí? En colina y acetil-CoA. La colina viene y es recaptada, ¿sí? Y esa sería toda la síntesis. Ahora, ¿qué fármacos van a intervenir en cada uno de los pasos? Eso es lo que me interesa. Primero, a nivel de la síntesis, chicos, a nivel de lo que sería la síntesis, no hay un fármaco en sí que pueda intervenir, ¿bien? No hay un fármaco que me pueda impedir la síntesis, ¿bien? Salvo, obviamente, la captación de colina. La recaptación de colina, sobre todo el mecanismo de alta afinidad, puede ser bloqueado por una sustancia que se llama hemicolio, lo vamos a ver mañana, ¿sí? El hemicolio, si yo les digo que el hemicolio me bloquea la recaptación de colina, ¿cuál va a ser el efecto entonces? ¿Una estimulación colinérgica o una inhibición colinérgica? Piénsenlo y me dicen. ¿Me bloquea? Inhibición colinérgica, porque va a carecer de sustrato. Perfecto, muy bien, ¿sí? El hemicolio o hemicolinio, se llama también, hemicolinio, lo que hace es bloquear la captación de la colina, ¿bien? O sea, es como que ocupa el transportador, básicamente hace como la anfetamina, ocupa el transportador. De esta forma, si no hay colina, no hay sustrato para la reacción, no tengo la colina necesaria para formar la acetilcolina. Y obviamente, acá les pongo hemicolinio, me bloquea la captación de colina. Bien, ocupando su transportador. Ocupando su transportador. Bien, de esta forma la colina queda aquí, no reingresa. Al no reingresar disminuye la síntesis y con ello disminuye la cantidad de acetilcolina. Bien, entonces inhibe, chicos, inhibe. El hemicolinio también tiene la capacidad de bloquear a los receptores nicotínicos, pero eso es un dato menor, ¿sí? Igual lo vamos a ver cuando veamos ya mañana los perfiles, pero tienen que saber que el hemicolinio es un fármaco que puede inhibir lo que sería la recaptación o la captación en realidad de colina, inhibiendo a toda la síntesis, ¿bien? ¿Qué pasa? Sigamos avanzando en a ver si hay algún otro fármaco que me pueda bloquear, ¿no? Otro paso. Sigamos. Después tenemos el siguiente paso, que es el almacenamiento. ¿Hay un fármaco? Sí, se llama besamicol. ¿Qué hace el besamicol? Bueno, el besamicol inhibe, a ver qué pueden deducir ustedes si yo les digo que el besamicol inhibe lo que sería la captación a nivel de la vesícula, ¿sí? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Sería un efecto estimulante o depresor? Depresor. Bien, es depresor.
¿Por qué? Porque inhibe la incorporación de acetilcolina a la vesícula, si lo dibujamos acá, esta es la vesícula. El besamicol también ocupa el transportador, ¿sí? Entonces, acetilcolina, pongamos acá. Impide que la acetilcolina se guarde en la vesícula, haciendo que haya muy poquitita cantidad de acetilcolina en el interior. Así, cuando se vaya a liberar, la cantidad no sea suficiente como para producirme un efecto importante, ¿bien? Entonces, el besamicol hace eso, inhibe, son, chicos, colinolíticos estos fármacos, ¿sí? Colinolíticos, me inhiben a todo el sistema colinérgico, ¿bien? Porque me inhiben la liberación de acetilcolina. El primero, el hemicolinio, me inhibe la síntesis de acetilcolina, ya vimos cómo. Y el besamicol me inhibe el almacenamiento de acetilcolina y por ende hace que cuando se fusione la vesícula con la membrana salga muy poca acetilcolina a la hendidura, ¿bien? Ahora viene lo importante, lo más importante de todo, la toxina botulínica. ¿Cómo actúa esta toxina, chicos? La toxina botulínica, chicos, esto es importante porque lo preguntan en el examen. Vamos a ponerlo acá. La toxina botulínica es el famoso Botox, ¿sí? Aquí tenemos la vesícula adrenérgica. Ustedes saben que es indispensable que se fusione, ¿no?, con la membrana para poder producir la liberación. La toxina botulínica impide esta fusión, ¿sí? Por mecanismos moleculares muy complejos que no vienen al caso. Lo que sí viene al caso es que ustedes sepan que la toxina botulínica inhibe esta fusión, impide la fusión. Entonces, al impedir la fusión, disminuye la liberación de acetilcolina. ¿Para qué se usa la toxina botulínica? La toxina botulínica con usos terapéuticos se llama toxina de tipo A. Toxina botulínica de tipo A, que se comercializa como Botox. ¿En qué se va a usar? Principalmente en arrugas, ¿no? Las arrugas son de dos tipos, les comento, dinámicas o las famosas arrugas de expresión, y estáticas. Las estáticas son porque se va perdiendo el colágeno de la piel. Bien, si yo les comento que hay estos dos tipos de arrugas, ¿para cuál creen que me va a servir el Botox? ¿Para la dinámica o para la estática? La dinámica. Para la dinámica, perfecto. ¿Por qué? Porque la dinámica está relacionada con la contracción de los músculos faciales. Ustedes saben que una de las inserciones de los músculos faciales es a nivel de la piel. Entonces, cuando se contrae el músculo facial, la piel se arruga. Esa es la famosa arruga de expresión, la arruga dinámica. Bien. Entonces, la acetilcolina, la toxina botulínica, perdón, al impedir esta fusión, va a inhibir la liberación de acetilcolina y por ende es menor la acetilcolina que interacciona con los receptores nicotínicos. ¿Sí? Al ser menor, se reduce la contracción muscular. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si esta era, por ejemplo, el paciente antes, con las arrugas, por ejemplo, con esas arrugas de expresión, el paciente después cuando levante las cejas no va a tener ninguna arruga ahí. ¿Por qué? Porque el músculo no se va a poder contraer porque tiene toxina botulínica. Bien, entonces al desaparecer la contracción muscular desaparece la arruga también, porque esa arruga era causa de la contracción muscular, ¿sí? Entonces miren qué importante es conocer esto porque se usa mucho. La toxina botulínica de tipo A es la apta para usos terapéuticos, ¿bien? Pero la toxina botulínica tiene otros usos. Se la puede usar en el estrabismo. ¿Sí? Ya saben que el estrabismo es como una debilidad de los músculos extrínsecos, del ojo, ¿bien? Que lo que hacen básicamente es desviarme el ojo hacia un lado, ¿bien? Entonces, como acá hay una debilidad de uno de los músculos o uno está muy contraído, lo que se hace es aplicar toxina botulínica para que el ojo vuelva al centro, básicamente, ¿bien? Pero no es uno de los tratamientos de elección. También, otro uso en la incontinencia, o sea, los pacientes que se hacen pis, que no aguantan,
una de las causas de incontinencia es cuando hay una hiperactividad del detrusor. O sea, el detrusor se está contrayendo todo el tiempo. Bien, lo hagamos así. Se está contrayendo todo el tiempo y el paciente no se aguanta las ganas de hacer pis. No puede retener nada, digamos. Entonces, una de las formas, si no cede con el tratamiento común, una de las formas para tratar de inhibir esta contracción, esta hiperactividad, es aplicando Botox acá, ¿sí? Bien, toxina botulínica en el detrusor. Son varios usos, pero el uso más común y el que tienen que saber es el uso en estética, ¿sí? Entonces, la toxina botulínica actúa a este nivel, inhibiendo la liberación del neurotransmisor y es importante sobre todo a nivel de la placa motora. ¿Está claro el uso de la toxina botulínica, chicos? Sí, Flor. Sí, Flor. Sí, Flor. Eso pregunta la UNIA, no se olviden, ¿sí? Bueno, entonces eso en la liberación. En la interacción con los receptores tenemos antagonistas muscarínicos y antagonistas nicotínicos. Un antagonista muscarínico es la atropina. ¿Cómo le dirían a la atropina? ¿Colinolítico o parasimpático lítico? Parasimpático. Bien. Y en los receptores nicotínicos tenemos un bloqueante también, que es el pancuronio. Deriva de los curares, ¿sí? ¿Cómo le dirían al pancuronio? ¿Parasimpático lítico o colinolítico? Colinolítico. Bien, colinolítico, ¿sí? Entonces ahí también tenemos dos fármacos que me bloquean la interacción con los receptores, dependiendo lógicamente del receptor. En cuanto al metabolismo, chicos, en cuanto al metabolismo que es producida por la acetilcolinesterasa, no hay un fármaco que me intervenga en el metabolismo en sí, pero, o sea, sí hay fármacos, pero no es en la formación de colina y acetil-CoA, sino que hay fármacos que me pueden, acá les pongo, recuerden, la acetilcolina, les voy a hacer todo el dibujito, por medio de la acetilcolinesterasa. Bien. ¿Qué es lo que pasa acá? Sí hay fármacos que puedan intervenir, pero, o sea, más que fármacos, el principal agente es más que nada un tóxico, ¿bien? Pero sí hay fármacos. ¿Son importantes? Sí. Dentro de la acetilcolinesterasa hay fármacos que pueden inhibirla, como la neostigmina, que lo vimos también en moléculas diana. Fármacos que pueden reactivarla cuando la neostigmina, la acetilcolinesterasa, perdón, está muy bajita porque hay un fármaco o algún tóxico que la está inhibiendo. Existen fármacos que se llaman reactivadores de la colinesterasa, que la reactivan, hacen que vuelva a su actividad normal, como la pralidoxima. Y hay tóxicos. Estos son fármacos. Y hay tóxicos que pueden inhibirla. ¿Bien? Como los órganos fosforados y los carbamatos. Son todos pesticidas. ¿Bien? Son todos pesticidas. Entonces, a nivel del metabolismo tengo estos fármacos que pueden interactuar. El fármaco acá es la neostigmina y la pralidoxima. El órgano fosforado y los carbamatos son inhibidores de la acetilcolinesterasa, también pueden inhibir a la pseudo, ¿sí? Pero lo más importante es que estos son tóxicos, y es importante porque es frecuente una intoxicación con insecticidas, ¿bien? Con plaguicidas. Obviamente de esto se encarga más el especialista en toxicología, pero ustedes sí lo tienen que saber porque preguntan bastante intoxicación con órganos fosforados. ¿Bien? Entonces, eso serían a nivel del metabolismo. Bueno, a nivel de la recaptación ya sabe, el hemicolinio, ¿sí? Que es el mismo que hablamos recién. Por otro lado, acá el dibujito les pone que hay otros fármacos que inhiben la liberación de acetilcolina. Está la toxina botulínica, que ya la vimos. Los aminoglucósidos
pueden inhibir en altas concentraciones, y el magnesio. Una hipermagnesemia, ¿sí? Me puede llevar a la parálisis muscular. ¿Por qué? Porque me va a inhibir la recaptación, me va a inhibir, perdón, la liberación de acetilcolina, ¿sí? Esto como data aparte. Acá la que me interesa que sepan es la toxina botulínica. ¿Bien? ¿Está claro entonces toda la sinapsis colinérgica y los fármacos que intervienen en cada paso? Sí, Flor. Bien. Bueno, chicos, y para terminar vamos a ver qué efectos tiene la acetilcolina en el organismo. Bien. No se olviden que así como el simpático era de lucha y huida, el parasimpático es de reposo, bien, de no lucha. Comencemos desde arriba hacia abajo. ¿Qué hace en el ojo? En el ojo hace miosis, acomodación y secreción de las lágrimas, secreción lagrimal. Bien, también me reduce la presión intraocular, pero veamos por qué. A ver. Importante, porque hay fármacos que se usan para el glaucoma aquí, que los vamos a ver la clase de mañana. El ojo, la pupila y el músculo esfínter de la pupila. Bien, en ese músculo hay receptor muscarínico M3. Al ser estimulado se contrae el músculo esfínter, dándome como resultado una miosis. Bien. La vamos ahí. Dándome como resultado una miosis, o sea, la contracción de la pupila. El parasimpático hace miosis, el simpático hace midriasis. Bien. No solamente eso, sino que si nosotros vamos al ojo, ya saben todo lo que explicamos del cristalino, el músculo ciliar. Bien. Hay M3 también en el músculo ciliar. ¿Qué me produce la acomodación para la visión cercana? Bien, por medio del receptor M3, o sea, hay una contracción del músculo ciliar. Recuerden que hay receptores beta 2 también en el músculo ciliar, que me los relajan, aflacándomelo al cristalino para la visión lejana. Bien, entonces eso para que sepan, el simpático me sirve para la acomodación de la visión lejana y el parasimpático para la acomodación de la visión cercana. ¿Sí? Entonces aquí, acomodación. ¿Qué cosa es importante acá? ¿Qué tiene que ver el glaucoma? Si yo les pongo acá, les dibujo un iris de perfil. Bien, les dibujo un iris de perfil. Aquí atrás va a estar el cristalino con sus musculitos. ¿Sí? Vamos a tener acá la córnea. Y acá están los cuerpos ciliares. Bien. Ustedes saben que el humor acuoso ya sabe cómo se produce. Se produce acá y hace así. Y drena. Bien. ¿Qué es lo que pasa? En los glaucomas, en el glaucoma, lo que sucede es lo siguiente. Al producirse miosis, chicos, al producirse miosis, el iris hace esto, miren. Se hace para atrás, digamos. Como se hace para atrás, así. Se hace bien chiquitito y se hace para atrás. Y esto me sirve para abrir el ángulo de drenaje, ¿sí? Los fármacos que son agonistas parasimpáticos, o sea, parasimpáticos miméticos, al producir miosis, hacen como este movimiento que desplaza el iris hacia atrás y me deja mayor espacio, ¿no? en los conductos de drenaje o en el trabeculado de drenaje. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque en un glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma agudo, el timolol era para glaucoma crónico. Los agonistas parasimpáticos o parasimpático miméticos son para glaucomas de ángulo estrecho, glaucoma agudo. Bien. En el glaucoma agudo, donde tengo cerrado este orificio, esta miosis que se produce me acomoda el iris hacia atrás y me abre el canalcito. Bien. De esta forma el humor acuoso puede drenar. Entonces,
también me sirven para reducir la presión intraocular. Entonces, el parasimpático, ya saben, reduce la presión intraocular. Por ende, estos fármacos, los agonistas, pueden ser utilizados para el glaucoma. Eso es pregunta de examen también. Ya la vamos a ver mañana cuando veamos bien los perfiles, ¿sí? Bien, bueno, también ojo que por medio del receptor M3 y M4 me aumentan la secreción lagrimal. ¿Sí? Entonces, un paciente que tiene un síndrome colinérgico va a estar con los ojos llorosos. ¿Bien? Sigamos bajando. Vamos ahora. ¿Qué hace a nivel de los bronquios? Broncoconstricción y aumento de las secreciones. Pregunta, ¿le darían un agonista muscarínico, un parasimpático mimético, un asmático? ¿No? No. Perfecto, no le darían. En cambio, sí le vamos a dar, de hecho, es parte del tratamiento del asma, antagonistas muscarínicos, ¿sí? Como el ipratropio, el bromuro de ipratropio, digamos, el tiotropio, son otros fármacos, otras alternativas terapéuticas que se dan para el asma, que las veremos mañana, ¿sí? Seguimos. ¿Qué pasa en el corazón? Ya saben, disminuyen todas las propiedades por medio del receptor M2, ¿sí? Aquí en los bronquios es por M3, ¿sí? M3 y M4 sobre todo. M3 en el músculo liso y en la glándula, y M4 en las glándulas, ¿bien? Estómago e intestino. ¿Qué va a pasar? Dijimos que el simpático que hacía en el estómago me relajaba el músculo liso y me contraía los esfínteres. Bueno, acá al revés. El parasimpático me aumenta el peristaltismo, ¿bien? O sea que me aumenta la motilidad intestinal. Y me aumenta también el vaciamiento gástrico. ¿Sí? Además me aumenta las secreciones por medio de qué receptor del M1, no se olviden, ¿sí? Receptor M3 acá para el peristaltismo y receptor M1 para las células parietales del estómago que me aumenta las secreciones, ¿sí? Es importante esto. ¿Qué RAM creen ustedes que voy a tener en un síndrome colinérgico? ¿Constipación o diarrea? Diarrea. Diarrea. La buscapina, chicos, es un antagonista muscarínico. La buscapina, ¿por qué se hace? Da para el dolor tipo cólico. El dolor tipo cólico dijimos que era cuando se está contrayendo mucho, es cuando se produce cuando hay contracción o dilatación, ¿sí? De las vísceras huecas. En este caso, el cólico intestinal es cuando hay un aumento en el peristaltismo intestinal. ¿Bien? La buscapina viene y me bloquea el M3 del músculo liso intestinal. Y por eso la buscapina me sirve para cuando tengo diarrea o cuando tengo un dolor cólico muy fuerte, un cólico intestinal muy fuerte, ¿sí? Solamente que la buscapina, ojo, porque no se toma en cualquier tipo de diarreas. Hay tipos y tipos que eso lo vamos a ver mañana, porque a pesar de ser una pregunta más que nada de clínica, la UNIAS la hizo, ¿bien? Entonces ya lo vamos a ver también. Pero la buscapina, entonces, por eso sirve, para calmar lo que sería el dolor tipo cólico, ¿bien? Entonces la buscapina hace eso, y todos los fármacos capaces de bloquearme a los receptores muscarínicos a nivel del intestino me van a ayudar con el dolor tipo cólico, ¿bien? Y también con la diarrea, ¿sí? Entonces ya se pueden ir dando una idea de qué usos tenemos en este sistema. Sigamos, vejiga. En la vejiga tenemos contracción del detrusor y relajación del trígono y el esfínter. O sea que me favorece a la micción. Al revés de que el simpático me retiene, el parasimpático aumenta la micción. Y ahora les pregunto, un paciente con retención urinaria aguda, ¿ustedes le darían un agonista o un antagonista muscarínico? Retención. Agonista. Bien, un agonista. Y un paciente con incontinencia, ¿le darían un agonista o un antagonista muscarínico? Antagonista. Antagonista, perfecto. Si yo sé que el parasimpático me estimula la micción, si tengo incontinencia, tengo que bloquear eso. Acá se usa un fármaco llamado oxibutinina.
Oxibutinina. Si la oxibutinina no funciona, ahí se incorpora lo del Botox que dijimos arriba, a nivel del detrusor, ¿bien? Entonces, la oxibutinina es un antagonista muscarínico que sirve para los casos de incontinencia, ¿bien? Bueno, después tenemos las vesículas y las vías biliares, hay contracción también, entonces también me sirven los los fármacos bloqueantes, acá es por receptores M3, los cólicos biliar, el cólico biliar que es sumamente doloroso, al igual que el cólico intestinal, ¿sí? No es que uno sea, los dos son dolorosos, se pueden dar antagonistas muscarínicos. ¿Por qué? Porque me van a relajar el músculo liso. Y de esta forma, chicos, si me relajan el músculo liso, lógicamente, ¿qué me van a producir? Un alivio del dolor. ¿Bien? Entonces, miren qué importante es ir conociendo esto. También pasa con el cólico renal. El cólico renal es cuando hay una contracción, ¿sí? O una dilatación de lo que serían todas las vías urinarias, desde la pelvis hasta los uréteres, ¿bien? Entonces, acá también puedo dar antiespasmódicos, ¿sí? Puedo dar tranquilamente. Obviamente no son el de elección, pero de que los puedo dar. Siempre que haya un dolor tipo cólico es por un aumento en la motilidad. Bien, y ustedes saben que el muscarínico se encuentra en los músculos lisos estos, estimulando la contractilidad. Si me estimula la contractilidad, lógicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Van a aliviarme este dolor cólico. El más importante es lo que pasa a nivel del tubo digestivo con la buscapina y otros fármacos que los vamos a ver luego, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con los vasos sanguíneos? Ya saben que hay vasodilatación por aumento de la liberación de óxido nítrico. No se olviden de eso. En el músculo esquelético, chicos, hay contracción. ¿Gracias a qué receptor? ¿Qué receptor? ¿Cuál se encuentra en la placa motora? Nicotínico. El nicotínico. ¿Sí? Entonces hay un aumento de la contracción muscular por el receptor nicotínico. En los vasos sanguíneos, tanto de piel y del músculo esquelético, hay vasodilatación por aumento de óxido nítrico. No se olviden de eso, ¿sí? Y en las glándulas salivales, como en todas las glándulas, hay un aumento de la secreción. Bien, entonces un paciente con síndrome colinérgico es un paciente que se está babeando, que tiene lagrimeo, ¿sí? Que está sudando, porque en las glándulas sudoríparas, acá pongan también, glándulas sudoríparas, hay un aumento de la secreción también. ¿Sí? Entonces, todas las glándulas son estimuladas por el parasimpático, hay un aumento en la secreción glandular. ¿Bien? Entonces, esto es importante porque cuando ustedes les preguntan, por ejemplo, qué es lo primero que le ven a un paciente intoxicado con órgano fosforado, es un paciente que tiene lagrimeo, que tiene salivación, que tiene hipersudoración, que tiene hipersecreción bronquial, por ende, es un paciente con disneas, con sibilancias, ¿sí? Entonces, ustedes estudiense bien esta clase para que mañana nos sea mucho más sencillo comprender los perfiles, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna duda. Yo no, Flor. Por mi parte, no. Ninguna duda. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana. ¿A qué hora habíamos quedado? No me acuerdo ya. A las 2:30 de la tarde les dije, ¿no? Sí, a las Sí, a dos y las media. 2:30, que usted me había dicho que sí podía. Bueno, mañana vamos a ver, impriman el perfil que dicen agonistas colinérgicos. Vamos a ver. La clasificación, que es cortita, no es como tan larga como las de los adrenérgicos. Vamos a ver los principales perfiles, que son la pilocarpina, ésteres de colina, neostigmina, fisos y piridostigmina, ¿sí? Los power ya les digo cuáles son 2, creo. Ya se los voy a pasar de última por el grupo, ¿bien? Entonces nos vemos mañana con la clase de agonistas colinérgicos, ¿sí? Buena, Vale, Flor. Flor. A esos perfiles no le agregas nada, ¿verdad? ¿A cuál? Sí les voy a agregar, pero se los voy a decir en la clase, ¿bien? Ajá. Solo les voy a agregar cosas que estuvieron preguntando en los exámenes, más que nada, no así contenido de libro, ¿bien? Porque ya están así, no hay mucho igual que hablar de esos perfiles, pero sí preguntas de, por ejemplo, más que nada de terapéutica, que son las que hacen en los finales, de cómo lo aplicarían y demás, ¿bien?
Dale, Flor. Dale, Otra Ale. pregunta que no Sí. me acuerdo, ¿a qué hora era mañana la clase?